En 1944, México era un hervidero cultural, un país que buscaba dejar atrás las heridas de la revolución y que al mismo tiempo comenzara a convertirse en un epicentro del espectáculo en América Latina. Esto gracias al cine, la radio y la música. Fue en ese año cuando llega a tierras mexicanas una mujer que con el tiempo se convertiría en leyenda de la comedia. Me refiero a Fanny Goodman, la canadiense que adoptaría el nombre artístico de Vitola, bautizada así por la extrema delgadez de su figura, lo cual la haría única, inconfundible y entrañable. Pero lo que muy pocos sabían y lo que el público jamás llegó a imaginar es que detrás de la risa y del carisma de esa mujer se escondía una historia de horror personal marcada por un matrimonio turbulento, un romance envuelto en violencia y un secreto que la industria del cine intentó silenciar a toda costa. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Cuando Vitola llegó a México, no lo hizo como una estrella, sino como una joven extranjera que buscaba un lugar en un país que estaba recibiendo con los brazos abiertos a inmigrantes de todas partes del mundo. Su talento natural para la comedia pronto la colocó en escenarios modestos de cabaret y en algunos programas de radio donde la gente comenzaba a notar que aquella mujer de acento extranjero y de cuerpo escuálido tenía algo diferente que la hacía destacar entre las demás. Fue en ese mismo tiempo cuando conoció al que sería su gran desgracia. Me refiero a Emilio Tuero, el actor y cantante nacido en España, considerado uno de los galanes más importantes del cine mexicano en ese momento. Un hombre elegante, de voz grave y presencia imponente que al mismo tiempo escondía una personalidad oscura, violenta y posesiva. Se conocieron en una reunión organizada por empresarios del medio artístico. Vitola, con apenas 20 años de edad, quedó impresionada ante la presencia de Emilio, un hombre ya consolidado como estrella, que parecía tenerlo todo. La joven extranjera veía en él posibilidad de ser aceptada de lleno en el círculo de la farándula mexicana. Pero lo que comenzó como un cortejo lleno de flores, promesas y halagos, pronto se transformó en una pesadilla a la cual no podría escapar físicamente. Emilio Tuero la conquistó con la experiencia de quien sabe manipular. Le habló de un futuro brillante, de películas, de escenarios y de éxito. Vitola, vulnerable, sin familia cercana en México y con un carácter dócil, cayó rendida a los pies del galán, que todo el país idolatraba en ese momento. La boda se celebró en medio de un escándalo social que pocos recordaron después. Se trataba de un enlace que sorprendía a propios y extraños, pues nadie podía entender cómo una actriz apenas emergente, extranjera y sin apellido conocido, lograba casarse con uno de los hombres más codiciados de la época. Pero detrás de las fotografías sonrientes
y de las crónicas de sociedad que hablaban de un matrimonio idílico, se escondía una realidad monstruosa. Desde la primera semana de casados, Vitola comenzó a sufrir el verdadero carácter de Emilio Tuero. Los vecinos del edificio donde vivían en la Ciudad de México recordarían años después los gritos que se escuchaban noche tras noche, los portazos, los insultos y en más de una ocasión los golpes. Vitola, que en pantalla haría reír con voz chillona y sus ocurrencias en casa, lloraba desbordada bajo las amenazas de un hombre que no dudaba en levantarle la mano y recordarle que, de no obedecerla, la dejaría en la calle, sola y sin futuro. Emilio Tuero, acostumbrado a que la prensa le retratara como un caballero seductor, mostraba en privado un rostro lleno de ira, celos enfermizos y una tendencia destructiva que hacía que todo aquel que lo desafiara tuviese miedo. Durante un año completo Vitola vivió un auténtico infierno. Las crónicas no oficiales cuentan que en más de una ocasión apareció en los estudios de filmación con moretones disimulados bajo el maquillaje, que su delgadez extrema no solo respondía a su constitución física, sino a las tensiones y al desgaste emocional que el maltrato le provocaba. La actriz, sin embargo, guardaba silencio porque sabía que enfrentarse públicamente a Emilio Tuero significaba enfrentarse al sistema entero del cine mexicano, un medio dominado por hombres poderosos que no toleraban los escándalos femeninos. En 1945, la situación llegó a su punto más crítico. Una noche después de una función privada en un teatro de la capital, Emilio Tuero, en un ataque de celos irracionales, la habría golpeado brutalmente al interior de un automóvil. El chofer que trabajaba para él relató años después que Vitola estuvo a punto de perder la vida esa noche y que fue gracias a la intervención de un amigo cercano que lograron detener la furia del actor. El chofer, bajo amenaza, fue obligado a guardar silencio. Vitola, en estado de shock, comprendió que si no escapaba de aquel matrimonio, terminaría muerta. Fue en 1946, con la ayuda de algunos productores y de amistades cercanas, que logró separarse oficialmente de Emilio Tuero. La separación fue rápida, silenciosa y se justificó en la prensa con argumentos banales sobre diferencias de carácter. Nadie se atrevió a hablar del verdadero motivo. La violencia desmedida del actor, las amenazas de muerte y los intentos de control absoluto sobre la vida de la actriz fueron terribles. Emilio Tuero, protegido por su fama y por sus contactos, jamás se enfrentó a acusación alguna, mientras que Vitola cargó en silencio con el estigma de haber sido víctima de un matrimonio que la destrozó emocionalmente. Muchas gracias y hasta la próxima. Yo soy refresquero de acá, de este lado, tiqui 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 tiquita, y vendo aguas frescas pa'l gusto de acá. Nomás échate una probadita. Sabor de guanábana, de horchata sabrosa, de roja jamaica y de tamarindo. Refrésquese con cualquiera de los 4 ricos nuevos sabores típicos de Kool-Aid.